Hola chicos, chicas, acá estamos para hacer el repaso de los temas para esta nueva prueba, donde vamos a trabajar esta segunda parte de la etapa revolucionaria, especialmente los años 1813-1820, donde en 1820, como nosotros marcamos, va a terminar lo que llamamos esa etapa revolucionaria, ¿no? Estos primeros 10 años de gobiernos revolucionarios. Bien, bueno, lo primero que nosotros trabajamos son, ¿se acuerdan? Los gobiernos del periodo revolucionario. Bien, o sea, yo no les voy a tomar la línea de tiempo eh, con las fechas exactas en las cuales comienzan y terminan cada gobierno, ¿sí? Sino lo que ustedes tienen que saber es el orden, ¿bien? El orden en el cual se sucedieron los gobiernos. Por lo tanto, nosotros decíamos que primero estuvo la junta grande, el primer triunvirato, el segundo triunvirato y el directorio. Y debajo acá, entre paréntesis, lo que tenemos son la cantidad de miembros, ¿sí?, que esos gobiernos tenían. Porque recuerden que nosotros habíamos dividido entre gobiernos, o habíamos, podemos decir, clasificado estos gobiernos en colegiados y unipersonales, ¿sí? Entonces la primera junta que tenía, o sea, las dos juntas que tenía, la primera 9, la segunda 23, pasamos a gobiernos de 3 miembros, los triunviratos, y por último un gobierno unipersonal como el directorio, ¿sí? Entonces, al analizar esta línea de tiempo, nosotros decíamos que durante estos 10 años de gobiernos revolucionarios, entre 1810 y 1820, 1810 guión 1820, este periodo tenía prácticamente dos características. Primero, una tendencia a concentrar el poder. ¿Qué significaba esto? Que los gobiernos tienden, hay una tendencia, como vemos, a tener cada vez menos miembros, ¿sí? O sea, se va concentrando el poder o la toma de decisiones en menos personas. Esto se debía sobre todo a que, recordemos, en esta etapa uno de los problemas era la guerra de la independencia, entonces había que tomar decisiones rápidamente, bien, muchas veces en forma urgente. Entonces, para evitar los debates, las discusiones, cada vez los gobiernos van teniendo menos miembros. Por eso pasamos de juntas a triunviratos y por último al directorio. Y por otro lado, otra de las características de este periodo es la inestabilidad política. Bien, o sea, es una etapa muy inestable en lo político. ¿Por qué? Porque tenemos a gobiernos provisorios que duran muy poco tiempo, ¿sí? Recordemos, la primera junta duraba algunos meses, la junta grande no llega a durar un año, el primer triunvirato tampoco, el segundo triunvirato dura un año y algunos meses, y el directorio, si bien es la forma de gobierno más estable o más perdura, porque podemos decir que desde 1814 a 1820, en esos 6 años hubo 6 directores supremos y algunos duraron muy poco tiempo, apenas meses. Entonces, otra de las características de este periodo es esto, la inestabilidad política, dada por dos cuestiones principalmente. Por un lado, por los resultados de esa guerra de la independencia. Muchas veces los resultados hacían que los gobiernos pierdan prestigio y deban dejar el cargo. Y por otro lado, también por las diferencias en cuanto a la forma de gobierno, digamos, a la nueva forma que debía tener el gobierno de ese nuevo país que se estaba formando, ¿sí? Entonces, también en esa línea de tiempo, bien, nosotros ubicamos los dos intentos que hubo en esta etapa de organizar constitucionalmente el país. O sea, dos reuniones, dos congresos, en realidad una asamblea y un congreso, en los cuales se intentó darle una forma política, o sea, organizar políticamente el gobierno de ese nuevo país que se estaba gestando. Y esos fueron la asamblea del año 13 y el Congreso del Tucumán del año 1816. Bien, primero vamos a repasar la asamblea del año 13. Bien, a ver si entra. Ahí entra, perfecto. Bueno, la asamblea del año 13 o Asamblea General Constituyente, reunida en Buenos Aires en el año 1813. Podemos decir que
como dice acá el cuadro, luego de la Revolución de Mayo, había dos problemas centrales que resolver. A los criollos se les plantean estos dos problemas. Por un lado, la guerra de la independencia, que como vimos ya en la otra prueba, todos los problemas que generaba en cuanto a buscar financiar la guerra, reclutar soldados y demás. Bien, y cómo enfrentar a esos focos opositores al gobierno que se estaba, digamos, ya se había desprendido del poder español. Y por otro lado, el problema era organizar políticamente el nuevo país. Bien, y en ese sentido había como dos problemas centrales. Por un lado, declarar la independencia. Bien, que nosotros vimos desde la Revolución de Mayo con Moreno y Saavedra, había algunos grupos criollos que estaban a favor de declarar la independencia, de declararla inmediatamente, y otros que estaban en contra, grupos más conservadores, bien, que estaban temerosos de declarar la independencia y decían que era mejor esperar a ver qué sucedía en España con Fernando VII, si lograba liberarse de los franceses o si los franceses definitivamente iban a tomar España. Bien, entonces había algunos grupos que no estaban muy convencidos de declarar la independencia. Declarar, acá me falta una R. Por otro lado, el otro problema que empiezan a enfrentar los criollos luego de 1810 es esto de definir la forma de gobierno. ¿Cómo iba a ser el gobierno de ese nuevo país? Y lo cual iba a estar plasmado en una constitución. Y aquí, principalmente, nosotros podemos encontrar como dos tendencias. Por un lado, los federalistas, ¿sí?, que estaban a favor de un gobierno compartido entre las provincias, ¿sí?, donde todas las provincias estén en un plano de igualdad. Y por otro lado, los centralistas, que planteaban que Buenos Aires debía ser la sede del poder central y desde ahí dirigir los asuntos políticos de todo el territorio, bien, o sea, concentrar todo el poder en Buenos Aires y que Buenos Aires sea digamos, la provincia o la ciudad que esté por encima o con más poder respecto a de las otras provincias, ¿sí? Entonces, estos eran los dos problemas que venían discutiéndose desde 1810 y que cuando se reúne la asamblea del año la asamblea del año 13, se buscan resolver o tratar de darle una solución. Bien, por eso decíamos nosotros que la asamblea del año 13 tenía dos objetivos. Uno, declarar la independencia y luego, sí, redactar una constitución que establezca la forma de gobierno de ese nuevo país. Bueno, como nosotros vimos, ni la declaración de la independencia ni la constitución fueron cumplidos, fueron objetivos que la asamblea del año 13 logró. Por eso yo acá lo que voy a hacer es tacharlos, ¿sí?, como para que quede claro que esos objetivos no se cumplieron. Sin embargo, la asamblea del año 13 dictó algunas medidas muy importantes y que marcaban ya el rumbo de un país que quería independizarse, como por ejemplo, y vimos en clase, y repásenlo bien puntualmente, la aprobación de algunos símbolos patrios, como la escarapela, el himno nacional, la aceptación, mandó a acuñar, a crear una moneda propia, bien, una moneda nacional, y después algunas medidas, sobre todo sociales, como la declaración de la libertad de vientres, que liberaba a los hijos de esclavo de la esclavitud, o sea que nacían libres, la eliminación de los elementos de tortura, etcétera, etcétera. Bien, estas medidas les pido que las repasen del cuadro que hicimos en clase. Bien, entonces como la asamblea del año 13 dijimos no logró cumplir esos objetivos centrales que tenía por las diferencias que había en torno a la declaración de la independencia, de la forma de gobierno que había que adoptar, 3 años después se reúne en Tucumán otro Congreso Constituyente que nosotros llamamos el Congreso de Tucumán.
Para 1816, cuando se reúne el Congreso se reúne el 25 de marzo de 1816, la situación de la revolución no era para nada tranquila. Bien, la situación de las Provincias Unidas estaba más bien, era una situación muy crítica o de emergencia. Bien, repasen el video que subí al blog si quieren profundizar esto. Por un lado, la situación externa, Fernando VII había vuelto al trono, bien, y quiere recuperar el poder de sus colonias que se habían revolucionado, y para eso refuerza los ejércitos realistas, enviando un ejército de 10.000 hombres a América. Y ese ejército empieza a derrotar a todos los movimientos revolucionarios que se habían producido en América Latina. Por eso nosotros decíamos que para 1816 el único movimiento revolucionario que queda en pie era el del Río de la Plata. Bien, por otro lado, la situación interna de las Provincias Unidas tampoco era la mejor. Bien, no se las encontraba a todas unidas, como dice el nombre Provincias Unidas, sino que, como dijimos, había provincias que estaban separadas, peleadas por este conflicto entre los federales y los centralistas, y también la economía de las Provincias Unidas estaba en crisis. Bien, estaba en una situación sumamente precaria por los problemas económicos que generaba la guerra. Bien, entonces, en esta situación sumamente crítica y muy difícil, se reúne el Congreso de Tucumán con dos objetivos, lo mismo que no pudo cumplir la Asamblea del año 13. Bien, que eran declarar la independencia y redactar una constitución. Bien, bueno, si bien se reúnen en marzo, definitivamente la declaración de la independencia se logra el, como dijimos nosotros, 9 de julio de 1816. Bien, las Provincias Unidas del Río de la Plata se declaran independientes de España y de cualquier otra dominación extranjera. Por lo tanto, ¿qué significaba esto? Que nacía una nueva nación libre y soberana. Bien, una nación, o sea, podemos decir que se estaba creando un nuevo país. Y una vez que se declaró la independencia, se dio paso al otro punto, al otro objetivo, a la discusión sobre la Constitución, y que, como dijimos, la Constitución tenía que definir, ¿no? Definir la forma de gobierno. Bien, ahí las posturas de los diputados del Congreso no iba a llegar a un buen puerto, bien, o sea, iba a ser mucho más dura la discusión sobre la forma de gobierno. Estaban los que querían establecer una república, los que querían establecer una monarquía, aquellos que querían que sea un gobierno federal, otro que sea centralista, bien. Pero bueno, las discusiones siguieron y finalmente en 1817 el Congreso se traslada a Buenos Aires, bien. Como dijimos nosotros, existía un peligro de que las tropas realistas avancen sobre el norte y lleguen a Tucumán. Entonces los diputados, ante ese temor, deciden trasladarse a Buenos Aires para seguir debatiendo esta cuestión de la Constitución y la forma de gobierno. Algo que va a perjudicar seriamente a la postura federal, porque, como vamos a ver, en Buenos Aires la discusión por la forma de gobierno va a hacer que se oriente, o que la cancha, podemos decir que la cancha se incline un poco o bastante, demasiado, para la postura que apoyaba una forma de gobierno centralista. Bien, pero bueno, eso, digamos, la Constitución de 1819 y sus consecuencias con la batalla de Cepeda, lo vamos a ver luego en el próximo video, ¿sí?